Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. ¿Quién era? ¿Gustavo Díaz Ordaz? Bueno, Gustavo Díaz Ordaz fue uno de los tantos presidentes que México ha tenido. Reconocidísimo en México, por cierto. Pero no es tan reconocido por sus buenas obras, es más bien conocido por lo que pasó en la matanza de Tlatelolco y sus innumerables muertes. Pero alto, aún no vamos a hablar de sus buenas obras. Comencemos por el inicio. Este hombre sonriente que ven en la pantalla era hijo de Sabina Bolaños Cacho y también de don Ramón. Yo me llamo Ramón, pero de cariño me dicen Monchito. No es de don Ramón, no. Era hijo más bien de don Ramón Díaz Ordaz Redonet, quien encabezó en Oaxaca a los liberales frente a los conservadores. ¡República y Constitución! ¡Monarquía y religión! Durante la grandiosa Guerra de Reforma. Estaban lejanamente emparentados con Porfirio Díaz, por lo que Ramón ocupó diversos cargos políticos. Sin embargo, el estallido y triunfo de la revolución barrió con toda la estructura burocrática porfirista y los llevó directo a la ruina. Pero no todo está perdido. En ese mismo periodo nació Gustavito, en Chalchicomula, Puebla, pero después se fueron a Jalisco. Tiempo después se fueron a Oaxaca, donde Gustavo entró al Instituto de Ciencias y Arte. Su mamá no lo quería y prefería a su hermano. Única y diferente. Su mamá le dijo feo en su cara. Única y diferente. Era bien serio y no tiene amigos. Única y diferente. No le gustaba el desorden ni las fiestas o relajo. Única y diferente. ¡Gay! Gracias a su gran voz, regresó a Puebla. Ahí ingresó al Colegio del Estado, donde se graduó como abogado. Trabajó un tiempo en un despacho de abogados, hasta que en 1938 encontró a Maximino Ávila Camacho. Este advirtió de su capacidad y lo nombró presidente de la Junta Auxiliar de Arbitraje, algo que muy pocas personas logran. Este ascenso lo llevó a convertirse en magistrado y a su edad de 30 años lo llevó a la cima de la pirámide judicial del poder. Camacho, el gobernador de Puebla, le designó secretario del gobierno. En 1942, Maximino le permitió contender por la Diputación Federal del primer distrito de Puebla y en 1945 ascendió a senador. Fue apoyado por Miguel Alemán Valdés. En la Cámara de Senadores se volvió compinche de una persona súper parecida a él. Se volvió amigo de López Mateos. Cuando él fue presidente de México en 1958, nombró a Gustavo secretario de Gobernación. López Mateos y Díaz Ordaz se complementaban. Mientras el presidente viajaba, Díaz Ordaz le cuidaba el changarro. Se encargó por la mala de solucionar huelgas, de arreglar la sucesión en San Luis Potosí y acabó con el movimiento ferrocarrilero. Mientras existía la crisis de los misiles en Cuba, Díaz decidió emitir una postura contraria a la Unión Soviética. Fue ahí cuando López Mateos decidió que Ordaz sería su sucesor. Ganó las elecciones con un 87.69% y de esta manera, el 1 de diciembre de 1964, fue presidente de la República. El hombre más serio e inflexible dirigiría el país
en la más rebelde de las épocas. Se negaba a que México fuera sede de los Juegos Olímpicos. Aquí es donde comienza el principio del fin. Desde el primer día se supo que su forma de gobernar sería el poder. A mediados de 1966, el Diario de México publicó 2 fotografías. En una de ellas aparecía Díaz Ordaz y otra con 2 monos. Por error tipográfico, los pies de foto aparecieron cambiados. En la primera, el pie de foto decía: "Se enriquece el zoológico". Tiempo después, el periódico fue cerrado. El régimen de Díaz Ordaz iba en contracorriente de la rebeldía regidora del mundo en la década de los 60. Establecido ese símbolo de autoridad de los padres, ese no darle importancia al adolescente porque era un bicho raro. Los jóvenes buscaban libertad de todo. Ellos adoptaban el rock como su música y se sumaban a la liberación sexual. Yo sí. ¿Tienes relaciones sexuales con tu novia? Pues pocas veces. ¿Pero las tiene? ¿Utiliza las píldoras? No. Hay otros medios. La Revolución Cubana fue uno de sus principales símbolos. Puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico. Díaz Ordaz no quería que su hijo tuviera contacto con el rock and roll. Sin embargo, Alfredito se vuelve rock and rollero. Durante el sexenio de Díaz Ordaz, la economía asciende, así como en todo el mundo. El país iba bien y los salarios se incrementaban. El país gozaba de una balanza económica equilibrada. La inflación promedio era del 2.6, menor a la de Estados Unidos en el mismo periodo. Eran 12.50 pesos por dólar. Todas las inversiones eran productivas y las oportunidades eran mejores. Para el desarrollo, acudimos al financiamiento externo y en el respeto absoluto a una limitación que nos hemos fijado nosotros mismos: no rebasar jamás nuestra capacidad de pago. Los chicos que terminaban la carrera de medicina sabían que tenían un panorama decente. En 1964 ya no había sindicatos que calaran a Ordaz, así como los ferrocarrileros y otros trabajadores habían hecho con sus antecesores. Los dirigentes obreros seguían presos, acusados de delito de disolución social. Sin embargo, el desafío para Ordaz llegó de donde menos lo esperaba, de los médicos. En 1964, los médicos trabajaban en áreas difíciles y los salarios eran bajos. 200 médicos internos y residentes del Hospital 20 de Noviembre decidieron hacer una huelga si todo seguía igual. La saliente administración de López Mateos los destituyó y se creó la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, AMRE, que decretó un paro parcial y redactó una serie de peticiones. 1000 miembros marcharon pacíficamente al Zócalo. Díaz Ordaz decidió ver solo a 15 doctores. La AMRE mantiene la huelga y muchos hospitales se suman a la huelga. Tiempo después se retiran de la huelga, pero AMRE hace otra. Esta ocasión una huelga total. Se forma la Alianza de Médicos Mexicanos, que representa un 80% de los médicos del país. Se entrevistaron con Díaz Ordaz. Terminan la huelga y el presidente sube los salarios para los residentes. Sin embargo, no es recibida la beca y hacen un nuevo paro. Para contratarlos nuevamente, el gobierno exige que se afilien a sindicatos. Después de una huelga en el centro en la que son agredidos, suspenden la huelga el 28 de mayo. Gustavo ignora las necesidades de los médicos. La AMRE, las enfermeras de 20 de noviembre y otra institución protestan. Un día antes del primer informe de gobierno, un grupo de granaderos entran al Hospital 20 de noviembre y sacan a todo el personal. La atención médica queda a cargo de los militares. El movimiento del 64-65 es
precursor del 68. El primer brote de rebeldía estudiantil fue en Morelia en 1963. El móvil inicial del movimiento fue el alce de las tarimas del transporte. Policías vestidos de civiles asesinaron al alumno Everardo Ramírez. El gobierno culpó a los agitadores. Los estudiantes exigieron la desaparición de poderes del Estado. Díaz Ordaz mandó tropas a Morelia. El gobierno aprovechó el operativo para hacer limpias a las casas de estudiantes. En septiembre, Ordaz nos proporciona una advertencia a los desafíos de la autoridad. Todo comienza el 22 de julio de 1968, con un pleito entre estudiantes y policías. Derivó entre alumnos del IPN y la UNAM contra un cuerpo de granaderos. Estos golpean a los alumnos estudiantes comunistas que estaban conmemorando a Fidel Castro. Los alumnos del IPN marchan por más libertad, pero la policía se les va a los estudiantes y ellos queman los autos. Luis Echeverría le hace una llamada a Díaz Ordaz y le dice que estudiantes atrincheraban y varias escuelas se hallaban en huelga. El 28 de julio de 1968, el rector de Ciudad Universitaria da unas palabras para demandar la libertad de sus compañeros. Es la primera vez que se escucha durante todo el 68 México Unido. El 27 de agosto, el movimiento estudiantil alcanzó Cerceñique. Los jóvenes gritaban: "No queremos olimpiadas, queremos constitución". Se pegaban lonas con el Che Guevara con mentadas a Díaz Ordaz. Asimilaron la cara del presidente con la de un orangután. Sócrates Armando Lemus toma el micrófono y comienza a hablar. Se quería quedar en la plaza hasta esperar la respuesta del presidente, a lo que todos decidieron apoyarle. El 28 de agosto, el ejército sacó a los 3,000 manifestantes que hacían guardia frente al Palacio Nacional. A lo lejos se veían tanques. Policías y propios del ejército que a bayoneta calada han sido los que han hecho todo esto. Agreden a todos, mujeres, hombres y niños, pisotean la Constitución, no hay libertad de palabras, no hay libertad, compañeros, de nada, no se fijan quiénes son, nada más se baja un hombre de un coche negro muy lujoso y da órdenes. Era el señor Mendiolea, lo cual asistía y decía: ataquen a aquellos, golpéenlos, hagan lo que quieran con ellos. No somos guerreros, somos estudiantes. Estos somos unos estudiantes, que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. El 13 de septiembre volvieron a hacer protesta. La llamada manifestación del silencio es la manifestación que a nadie se le ha borrado de la mente. Cerca de 200,000 jóvenes marcharon con pañuelos en la boca. El 18 de septiembre el ejército va a la Ciudad Universitaria y el 24 de septiembre el ejército toma el casco de Santo Tomás. Después de horas, algunos líderes son detenidos. El día 30, el ejército sale de Ciudad Universitaria. El 2 de octubre, 3 líderes estudiantiles comenzaban la plática con funcionarios del gobierno. El movimiento estudiantil declinaba de manera evidente. Armados y golpeados, los dirigentes que quedaban libres convocaban a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El 2 de octubre se reunieron entre 5 y 10,000 personas en la Plaza de las Tres Culturas, un lugar cerrado con apenas 2 accesos, una verdadera trampa. Desde la mañana, los tanques se habían ajustado alrededor de la plaza. Junto a ellos, algunos soldados. Se percataron de que había personas que traían en su mano izquierda un guante blanco. Se sabría después que se trataba del Batallón Olimpia, encargados de la seguridad durante los Juegos Olímpicos. Estos rondeaban en el edificio Chihuahua, que es donde estaban los oradores.
helicóptero empezó a volar por encima de la plaza. Un helicóptero verde del ejército. Volaba en círculos concéntricos. De pronto, los hombres del guante blanco subieron al tercer piso del edificio Chihuahua. Entonces me preocupé y le dije a los chicos, miren, están tirando bengalas, y si tiran bengalas significa que tienen la intención de disparar. Y como sabían que había estado en Vietnam, me dijeron, hey, tú ves las cosas como en Vietnam. Apenas me decían esto, empezaron los disparos. Tenían para dónde correr, porque entraba ejército por allí, ejército por acá. Venían con el marrazo, la bayoneta puesta en la punta de los fusiles. De las azoteas del edificio Chihuahua aparecieron bastantes metralletas a dispararle al contingente que estábamos aquí. Pues era un correr para todos lados. Y nosotros gritando, no corran, son de salva. Nos asomamos y pues ¿cuál? Pues, se caían. Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror, mentadas. Y todos tratábamos de meternos debajo de los demás. Ya hoy se comenzó a oír el tableteo de las ametralladoras y entonces tú te vuelves, te bloqueas. Era una cosa terrible, era una cosa que la gente corría para todos lados, la gente caía muertos por todos lados, la gente tropezaba con los muertos. Yo quedé precisamente allí, abajo de esa asta, que no me pude levantar, las piernas se me doblaban. Y un muchacho, más o menos como de tu edad, más o menos, se acerca y me dice, maestro, vámonos, porque si lo ven lo matan. Yo recuerdo que estaba encima de otros cuerpos, que yo mismo tenía encima a otra gente. Recuerdo perfectamente que tenía yo la corva de una chica en mi cuello, que me impedía pues levantarme. Y así estábamos todos, algunos heridos, muertos. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala le atraviesa. Le atraviesa la cabeza. Lloraban, sobre todo las mujeres. Tratábamos de consolarlas. Consolábamos a las otras compañeras que ni conocíamos. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Ay, es lo más tremendo de mi vida. Los soldados también son víctimas de los disparos provenientes del edificio Chihuahua y otros puntos altos de la plaza. En el fuego. Corrimos hacia los elevadores, ¿sí? Y nos encontramos que salieron aquí los de guante blanco. Nos dijeron, van para atrás. Entonces todos pues, espantados nos fuimos para atrás y al suelo, hijos de la chingada, que aquí los vamos a tronar. Y tu genocida del gabinete de la Changa Díaz Ordaz fuera tan criminal para hacer esto. No esperábamos esto, no lo esperábamos. Y sueltan la versión pública de que había sido un enfrentamiento entre estudiantes y ejército y policía. Según el gobierno, los agitadores infiltrados entre los estudiantes dispararon primero. El presidente Díaz Ordaz repetiría esta misma historia hasta el día de su muerte, 11 años después. Desde la azotea del edificio Chihuahua, de allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente
y hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. No quería era detener a los estudiantes, a los líderes estudiantiles y acabar con el movimiento por la fuerza para lograr que las Olimpiadas se celebraran en paz. No hubieron éxito, porque fue tal el shock que las Olimpiadas se pudieron llevar en santa paz. Hombres vestidos de civil entran al edificio Chihuahua y a otras torres vecinas con vista a la explanada. Los hombres llevan rifles y armas automáticas. Toman posiciones de francotiradores en las ventanas. El primer tiro, esa noche, esa tarde, el 2 de octubre, proviene del edificio que es desde donde hablaban los líderes del movimiento. Desde ahí tuvieron que hacer el disparo claro para justificar que la agresión venía de ahí. El que hubiera una manifestación no era suficiente para matarlos. Había que tener algo de violencia del otro lado para poder justificar la violencia del gobierno. Claro, ¿no?, que hay una confusión. Es una confusión creada, pero los que están ahí en el escenario no saben qué está pasando. Estaban abajo, no sabían qué estaba pasando. Hubo un descontrol total. Una situación de esas se sale de control como se salió y la autoridad no la puede controlar. El ejército entonces abastece las armas atrás de muros, hincados, en fin, disparando a las alturas, disparando a los francotiradores. Incluso el mismo personal militar, confundido de lo que estaba pasando, protege a la misma gente civil. Se suponía que llegaban a agredirnos, pero empezó la balacera y nos gritaban que nos tiráramos al suelo. Al suelo, y empezaron a jalar gente y la golpeaban con el fusil para que se tirara al suelo. Esos soldados que nos protegieron merecen todo nuestro respeto. Los soldados no eran los que le disparaban a la gente no huía de los soldados, huía de los francotiradores. El gobierno insiste que los francotiradores son miembros armados del movimiento estudiantil. Los de guante blanco que ocupan las escaleras del edificio Chihuahua han sido identificados como miembros del Batallón Olimpia. En los últimos años, se ha descubierto que el Batallón Olimpia es tan solo una pieza del Plan Maestro. El entonces secretario de la Defensa General, Marcelino García Barragán, revela todos los detalles de la operación, pero solo después de su propia muerte y de la del presidente Díaz Ordaz. Según los archivos y documentos, ¿sí?, que fueron puestos a la luz pública y que pertenecen al archivo personal del exsecretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, se concluye, ¿sí?, que los francotiradores que dispararon en contra de los estudiantes y del ejército el 2 de octubre de 1968 eran parte del Estado Mayor Presidencial. El principio del fin es el 2 de octubre. Tiempo después, Díaz Ordaz dijo que se haría responsable de lo ocurrido en los sucesos de 1968. De esta manera, nos hace creer que le dejó el camino libre a Echeverría. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Díaz Ordaz murió en 1979 de cáncer en el colon. De todos sus errores de apreciación, ninguno superará a los contenidos en aquella frase. La historia la reescribiría así. México no fue el mismo antes y después de Tlatelolco, y no lo fue en parte muy importante debido a Tlatelolco. Estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo.